noches. La alianza entre Blue Radio, Noticias, Caracol y Revista Semana junto a Invamer nos lleva hoy a hablar de un tema que es trascendental para los próximos meses en el país. Es la primera medición de preferencias electorales de cara a los comicios regionales del próximo mes de octubre. Saludamos como siempre a nuestros aliados, don Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Don Juan Roberto, ¿cómo le va a usted? Bien, bien, mil gracias por la invitación. Muy bien. Larisa Pisano, editora política, pieza clave en Revista Semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Roberto. Buenas noches. Muy bien. Y Martín Orozco, gerente de Invamer, la empresa encuestadora. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Roberto. Arranco con usted, Martín, para contarles a nuestros televidentes la diferencia entre esta encuesta y las anteriores que hemos venido realizando en los últimos meses. Perfecto. Básicamente la diferencia, Juan Roberto, es que esta encuesta se enfoca netamente en intención de voto de 5 ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Realizamos 3.000 encuestas a nivel total, 600 por ciudad. Eso da un margen de error del 4% por ciudad. 3.000 encuestas. Sí. 3.000 encuestas. Pues de esas 3.000 encuestas vamos a hablar y vamos a arrancar con la ciudad de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, Martín. Y arranquemos de una vez con los datos, las preferencias electorales. ¿Cómo fue la pregunta y cuáles fueron los resultados? Sí, si las elecciones para alcalde de Bogotá fueran mañana y los candidatos fueran los que aparecen en este tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted? Sí. Claudia López, 45.9%, Carlos Fernando Galán, 16.1%, Luis Eduardo Garzón, 8.8%, Ángela Garzón, 8.2%. Veamos para el los 4 primeros lugares. Sí. En quinto lugar está Miguel Uribe con 5.2%, Holman Morris 5%, Ángela María Robledo 3.2% y Jorge Rojas 1.7%. Haciendo la advertencia en el caso de Ángela María Robledo, que no ha oficializado su candidatura, pero la incluimos porque justo fue los días en que ocurrió la decisión en su contra sobre su curul. Así es. Y también preguntamos por Luis Ernesto Gómez, Celio Nieves y María Andrea Nieto, quienes tienen menos del 1.5%. Bueno, Néstor y Larisa, los resultados. Claudia López, 45.9%. Es una primera fotografía. ¿Se vuelve imbatible? Pues yo creo, Juan Roberto, que va a ser muy difícil que Claudia López no sea la próxima alcaldesa de Bogotá por varias razones. A medida que sube el estrato, Claudia López consigue más apoyo electoral. Si usted ve los detalles en la ficha técnica, sí, llega al 48.0% en los estratos 4, 5 y 6, y Claudia es más popular entre jóvenes y a medida que sube la edad, ella va perdiendo apoyo. Tiene el 67% entre los jóvenes, es altísimo, y 34.5% entre quienes tienen más de 55 años. Así que Claudia, digamos, para decirlo en términos claros, es una candidata sólida en todos los estratos, unos más que otros, sólida en todas las edades y sólida en todos los segmentos poblacionales. Yo estaría muy sorprendido, aunque entiendo que se va a armar un toconclau, ¿no? Sí. Todos contra, ¿qué es lo que pasa en todas las elecciones? Sí, al puntero le pegan. Pero creería que está arrancando muy sólida y estaría con... me preguntaría si hay posibilidades de que ella no sea la alcaldesa de Bogotá. Larisa, Carlos Fernando Galán, quien hace poquito se lanzó, es decir, hace muy poco frente a la exposición que ha tenido Claudia, anunció, oficializó su candidatura. ¿Este 16.1% es bueno o es malo? Yo no despreciaría ese 16.1% de Carlos Fernando Galán, sobre todo porque me parece que está apuntándole al centro del espectro político y en la intención de voto recoge a personas de todos los partidos. Es decir, en una campaña que va a ser tan polarizada, sí, Galán recoge personas del Centro Democrático, de Cambio Radical, partido del cual se retiró, y de sectores que son de centro izquierda. Ahí viene también, Néstor y Larisa, el tema de del reacomodo de fuerzas. Y vendría a ver quiénes se podrían sumar a uno u otro, a Claudia o a Carlos Fernando. Néstor decía, todos van a empezar contra Claudia. ¿Quiénes se podrían sumar frente a Carlos Fernando Galán en esa alianza de entre centro y derecha? Juan Roberto, es que hay un matiz aquí muy importante y es que la casa Galán no pega con la casa Uribe. Ellos tienen una pelea histórica que los hace casi irreconciliables. Y esa candidatura, la candidatura de Ángela Garzón, que es la candidata del Centro Democrático, pues de 2 meses de campaña y apenas está en el 8%, la verdad, esa es una cifra muy, muy pobre. Pero Uribe tiene que coger para algún lugar, porque esa cifra es vergonzosa para una de las principales fuerzas políticas del país. Y no va a coger para donde Claudia. Pero no lo veo ni donde Claudia, ni donde Galán. Entonces, ahí hay una... Yo una también pregunta, ¿para dónde se irá? a Carlos Fernando Galán más cercano a figuras como Luis Eduardo Garzón y sectores de centro, de hecho,
¿Como Miguel presiento Uribe, que va a tal tener, vez? no, a Miguel Uribe lo veo muy cercano a Ángela Garzón y lo veo en su intención de representar a la centro derecha, mientras que a Galán no lo veo en los sectores alternativos, se presentará por firma, pero puede terminar en una confluencia que se presente de centro con el exalcalde Lucho Garzón. Pero si el uribismo le apuesta a un candidato entre Ángela Garzón y Miguel Uribe, pues con estas cifras Es que el uribismo, no Juan pareciera Roberto, tiene que tenga mucho futuro. Tiene que decidir qué le importa más, si el pasado, y el pasado es la pelea con la familia Galán, o si el futuro, que es la posibilidad de quedar vivos políticamente Claro, en esa es la Bogotá. pregunta. Y qué tanto del pasado están dispuestos a sacrificar por algo de futuro. Juan ¿Cómo? Roberto, Sí, le Martín, complemento adelante. algo importante. Ángela Garzón, por ejemplo, cuando uno cruza la intención de voto por afinidad partidista, tan solo alcanza el 39.6% de los votos de quienes dicen ser afines del Centro Democrático. O sea, le va mal decir, que incluso en el siendo la partido al que candidata representa. Así. El Centro Democrático todavía no alcanza por lo menos más de la mitad de quienes son afines Pero a ese eso también partido. tiene que ver con el perfil de Bogotá, es decir, Bogotá es una ciudad que ha demostrado sistemáticamente ser rebelde y tener una orientación política que definitivamente no es de derecha. En Bogotá ganó el plebiscito, ganó la consulta anticorrupción, Ganó Fajardo. Y ganó Petro. Entonces, Bogotá tiene una personalidad política que tira más a la centroizquierda. Y Sí, todo eso, Néstor. el antiuribismo, el plebiscito, el Fajardo, es Claudia López. Por eso digo, Juan Roberto, que a mí me sorprendería mucho que Claudia López no fuese la próxima alcaldesa. Lo veo de muy Bogotá. jugado. El caso Ángela María Robledo, que la alcanzamos a incluir, repito, con Martín y con los demás integrantes de esta alianza, porque fue en los días precisamente en que perdió su curul. ¿Se le ve futuro a una eventual candidatura? Ayer, esta semana dijo, pues lo estoy pensando y si no vuelvo al Congreso me lanzo a la alcaldía. Juan Roberto, y sería la candidata de Petro. Voy a intentar ser respetuoso. De Ángela Garzón para abajo, Jorge inclusive- Rojas. inclusive Miguel Uribe, que es el candidato de Peñalosa, claro. que es un joven decente, que promete, todos son Joven, son joven. enanos, lo digo muy respetuosamente, son muy chiquitos en este sentido, son sargentos al lado de unos coroneles y unos generales que están intentando ser próximos alcaldes de Bogotá. Larisa, y Néstor lo mencionaba, la campaña entonces, basado en estos resultados y en lo que ya se ha visto, va a ser todos contra Claudia López. Hablo de Bogotá. Sí, así la veo yo. No solo porque Claudia está punteando las encuestas, triplicando a su segundo, que es Carlos Fernando Galán, sino que además ya se han empezado a ver en las calles esas dinámicas del todos contra Claudia. El candidato que va punteando en las encuestas usualmente es el que es blanco de críticas. Recordemos, Martín, no me acuerdo si Peñalosa iba en tercero o cuarto lugar en intención de voto cuando se comenzó a medir en la En administración esta misma pasada. época, tercer lugar con el 12% de intención de voto y terminó ganando con algo así ganando. de la tercera Por eso yo no despreciaría tanto el papel de Ángela María Robledo, sobre todo en términos de eventuales alianzas con Claudia López, quien ha manifestado que quisiera una convergencia con sectores de izquierda. Y del cálculo político hablemos, Martín, de los problemas, porque también consultamos a los encuestados sobre el problema más importante en su ciudad, en este caso en Bogotá. Sí, es una pregunta abierta. ¿Cuál es el principal problema que tiene Bogotá en este momento? Inseguridad sale con el 48.6% de las menciones, digamos el 48.6% de las personas, mencionaron inseguridad, el 10.9% mencionó movilidad y el 9% transporte público. Eso está Ahí se concentran los problemas y los demás tienen porcentajes muy bajos. Muy bajitos, pero Néstor y Larisa, tal vez el tema es, a los bogotanos les aqueja el robo. Veíamos una cifra con Martín, 1 de cada 3 bogotanos alguna vez lo han robado en los últimos meses. Y el tema del trancón, la movilidad y el drama del transporte público, Juan Roberto, SITP y Transmilenio. Yo creo que el tema no va a estar tan mediado, si usted me permite la digresión, Sí. no va a estar tan mediado por estos problemas, va a estar mediado por un nombre propio que se llama Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa hoy en día es el alcalde más impopular, trágicamente para él. Y así quedó establecido en la encuesta. Claro, tiene una favorabilidad de apenas 16%. Y con estas cifras hoy de la alcaldía de Peñalosa, que está a 8 meses de terminar su obra de gobierno, todo lo que se está jugando es el peñalosismo y el metro de Bogotá y la séptima y todos los programas de Peñalosa al final de cuentas. Quien, por lo que entiendo de lo que dice Néstor, Larisa, quien represente más lo que no representa Peñalosa va a ganar. Tiene muchas posibilidades. Además, en el histórico de mediciones, Peñalosa ocupa uno de
tiene uno de los porcentajes más bajos en los últimos años de popularidad. Y coincido con Néstor en que la definición del tema de movilidad como una preocupación para los bogotanos tiene que ver con la percepción del alcalde, porque si con algo está identificado el alcalde Peñalosa es con temas relacionados con movilidad. Y le complemento, Juan Roberto, Martín, que preguntamos por 23 temas, preguntándole a las personas si creen que cada uno de esos temas estaba mejorando o empeorando. Y de los 23 temas, solamente 4 temas tienen una calificación más positiva que negativa. El restante son más negativos. Que es lo que evidencia y lo que ratifica lo rajado que está el gobierno de Enrique Peñalosa. Pasamos a Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Los resultados en la capital de Antioquia, Martín. Sí, en Medellín tenemos todavía una baraja de candidatos amplia. En primer lugar está Alfredo Ramos, 20.9%. Segundo, Ana Cristina Moreno con 15.7%. Jaime Mejía con 10.8%. Ahí le voy a hacer un paréntesis. Estos tres son del mismo partido. Exacto. Los tres primeros, son uribistas. Claro. Los tres primeros en la encuesta son quienes están compitiendo hoy por ser candidatos del Centro Democrático y solamente quedará uno. Y lo están haciendo también por encuesta. Bajo una encuesta interna, que entiendo se va a realizar próximamente. Pero a lo mejor les estamos ayudando, porque entonces esta encuesta está mostrando... Sí, les estamos ayudando con esta encuesta. ¿El cuarto en disputa quién es? Es Jesús Aníbal Gaviria, 9%, ha sido concejal de Medellín durante muchos años. De la vieja guardia política. Es concejal de la U. Sí, y lleva muchos años siendo concejal de Medellín. Pero bueno, la fotografía de los tres, bueno, estos son los de la parte baja de la tabla. Sí, a partir del quinto lugar lo tiene Daniel Quintero con 8.2%, Viceministro. Jaime Cuarta 5.5%, Juan David Valderrama 4.6%, Juan Carlos Vélez 4% y Víctor Javier Correa 4%. Vélez, el famoso gerente de la campaña del no, el de la famosa entrevista. Pero volvamos a la punta, a Néstor y Larisa. Está entre tres candidatos del Centro Democrático. También ya está definido Medellín. Juan Roberto, por lo menos hay una gran tendencia muy diferente al caso de Bogotá, que Bogotá es una ciudad efectivamente mucho más independiente, que suele votar rebeldemente contra el establecimiento. En Bogotá los tres candidatos del uribismo, que están en la punta, estos tres, suman algo más del 47% de la intención de voto. También alguien dirá que puede ser rebelde. Y si usted, pero ellos son más establecimiento. Claro. A nosotros en Bogotá nos gusta tirar piedra y a ellos les gusta defender el edificio. Estos tres candidatos del uribismo, y si usted le suma a Juan Carlos Vélez, que tiene el 4 y pico por ciento, le da más del 50%, que también era uribista, claramente. Es decir, más de la mitad de la intención de voto hoy en Medellín está con el uribismo. Es decir, está definida. Creería yo que el uribismo es imbatible con estos resultados. Medellín es una ciudad ideológicamente ligada al uribismo y queda así en evidencia. Y además pensaría uno que hay cierto nivel de competencia con Sergio Fajardo por su protagonismo que tiene en Antioquia, pero a Fajardo le va muy mal. Fajardo es cercano a dos candidatos que medimos, que son Juan David Valderrama, que aparece con el 4.6%, y Beatriz Rabe con el 3.8%. Entre los dos no suman ni siquiera el 10%. Este Valderrama es primo de Sergio Fajardo, pero estuvo en la campaña de Federico Gutiérrez hace 4 años, así que ahí hay un sancocho. Y un sancocho, Néstor, perdón, le interrumpo, que puede también explicarse en el uribismo, porque recuerde usted que Federico Gutiérrez es cercano al uribismo, y alguien dice que seguramente puede ser candidato presidencial del uribismo. Le va muy bien en imagen, digamos, solamente creo que en Medellín podría cambiar la tendencia a una eventual candidatura de Aníbal Gaviria, a quien no medimos porque no se ha decidido si va para la gobernación o la alcaldía, pero es como el único factor externo que eventualmente podría tener que puede ser, todavía me dicen a mí en Medellín, en donde estuvimos hace muy poco, Juan Roberto, que lo de Aníbal Gaviria puede ser, pero mire y que si llega el ajedrez se recompone. Sí, esto hay que hacer otra encuesta. Los dos candidatos de Fico Gutiérrez, que son el actual alcalde, que tiene una gran imagen, le va muy bien 77%, al alcalde Fico Gutiérrez, pero sus candidatos son Luis Bernardo Vélez, que fue su funcionario y está en el 3 y pico por ciento, y Santiago Gómez, que acabamos de ver las vallas esta semana, se presenta como el candidato el de Fico y saca el 2%. Así que la posibilidad no le va bien a Fico como heredero de votos. Delegar allí no es probable. Rápidamente los problemas en Medellín, el mismo de Bogotá. Sí, empieza inseguridad en primer lugar con 43%, luego violencia 19%, que está, digamos, asociado también a la inseguridad, y desempleo con el 9%. Sí, ahí el desafío también, recordemos que Federico Gutiérrez, una de sus grandes banderas fue la seguridad, Néstor. Será también la bandera para el que llegue en Medellín. Sí, seguramente, y a diferencia de Bogotá, porque ellos tienen un alcalde en Medellín al que le va bien. Eso cambia totalmente el mapa y cambia la presentación de los candidatos. Yo creo que en general el tema de la seguridad está en todas las ciudades, es el tema más importante y es la principal preocupación urbana.
bien, continuamos con este análisis de la encuesta realizada por Invamer para Blue Radio, Revista Semana y Noticias Caracol. En este caso es la primera que hacemos este año de preferencias electorales de cara a la contienda que va a elegir en octubre próximo a los alcaldes y mandatarios regionales. Veíamos ya, Martín, Bogotá y Medellín. Veamos ahora Cali, la capital del Valle del Cauca, en materia de preferencias a la alcaldía de la capital del Valle. En Cali hay un empate técnico entre Roberto Ortiz y Jorge Iván Ospina. Roberto Ortiz con el 34%, Jorge Iván Ospina el 33%. Y en tercer lugar está Alejandro Eder con el 6.8%. De ahí está Roberto Rodríguez con el 4%, Michelle Maya también con el 4%. Y ya hacia abajo tenemos 4 candidatos más con menos del 4%. Muy bien, la disputa está, Néstor y Larisa, entre estos 3 candidatos. Uno que ya había sido candidato, que es Roberto Ortiz, el Chontico, sí, el empresario del Chance. Había perdido hace 4 años con Armitage. Sí, sí. Fue funcionario de las alcaldías de Angelino Garzón y de Jorge Iván, de la gobernación de Angelino y de la alcaldía de Jorge Iván Ospina. Pero lo que está en juego, Juan Roberto, aquí en Cali es hacia dónde va el uribismo, porque el Chontico, así le dicen a Roberto Ortiz, sí, por ser un empresario del Chance, así se llama el juego de la lotería que él creó allí en Cali, el Chontico. Lo que está en juego es si don Roberto Ortiz logra el apoyo del uribismo, porque el candidato de Uribe está muy, muy abajo. Que es, hubo coqueteos antes de que tuviera Roberto Rodríguez, sí, que es concejal. Antes del apoyo a Rodríguez, el uribismo estaba yéndose hacia el lado del Chontico. Si el uribismo se va hacia Roberto Ortiz, va a movilizar y va a crear una candidatura muy sólida. Si no es así, van a dividirse totalmente, porque son parecidos ideológicamente Jorge Iván Ospina y Roberto Ortiz. Jorge Iván Ospina, el hombre de los verdes en Cali, que además muchos aseguraban, lo daban ya Larisa. Sí, el expolo, y fue alcalde, que ya lo daban como fijo alcalde. Tiene una imagen positiva de 48.6% y negativa de 22%. Jorge Iván Ospina también le da muchas posibilidades por una cosa que hablábamos hace poco frente al caso de Bogotá y que es aplicable a Cali también, es la personalidad de la ciudad. En Cali a Petro le fue muy bien, a la izquierda le fue muy bien en las presidenciales, y Fajardo, extrañamente, no sé por qué razón, ha consolidado un liderazgo importante. Entonces creo que la gente que está cercana, pues porque pensaría uno que una figura afín, claro, tan antioqueña no tiene una incidencia fuerte. Que fue lo mismo que le pasó a Bogotá. Que fue lo que ocurrió después de la primera vuelta de elecciones presidenciales. Cali quedó relativamente fajardista y tuvo un voto importante Fajardo en dicha ciudad. También le fue muy bien en la segunda vuelta. Eder, que es el, sí, Larisa y Néstor, una rápida acotación. Eder, que es el candidato, digamos, que representaría la continuidad de lo que es hoy Armitage, ¿tiene opción con ese 6.8? No creo, Juan Roberto. A los empresarios en general no les... Eder es la familia de Manuelita, sí, en el Valle del Cauca. Alejandro Eder fue consejero para la reintegración en el gobierno Santos, pero no ha tenido el impacto que se buscaba su candidatura. Un poco, Cali es una ciudad que viene en recuperación después de una crisis profunda de la herencia del narcotráfico, y lo que está en juego, al final de cuentas, es quién es capaz de mantener el ritmo de crecimiento de Cali, que efectivamente en los últimos años y por cuenta de las últimas administraciones ha crecido. Es el continuismo un poco de lo que está en juego, a diferencia de Bogotá. El continuismo en un contexto de alta desaprobación del alcalde Armitage. Sí, que ha crecido esa desaprobación, Martín. No, solo decir que Armitage, el actual alcalde, empezó en esta misma encuesta en esta época, en 2015, con el 8.8% en cuarto lugar. Entonces, digamos que Cali tiende a ser una ciudad que puede tener movimientos durante la campaña. Muy bien, de Cali vamos a Barranquilla, vamos a la capital del Atlántico, Martín, para ver algo que pareciera muy cocinado en la costa, en la capital del Atlántico. Sí, en primer lugar está Jaime Pumarejo con el 67.9%. En segundo lugar, Gustavo Bell con el 11.1%, Antonio Borges con el 8.5%, Rafael Sánchez casi con el 7% y Horacio Brieva con el 1%. Bueno, cocinado, cantado, el heredero de la Casa Char. Es que en Barranquilla sí el actual alcalde Alex Char tiene casi el 90% de favorabilidad, y así ha sido en los últimos años, Juan Roberto. Entonces va a ganar el que diga Char. Y en este caso es Jaime Pumarejo, que está por ahí alrededor del 60 y pico, 67%. Él fue ministro relámpago de vivienda. Si tuviera mayor nivel de reconocimiento y hiciera una campaña más activa, porque en Barranquilla dicen que todavía no está saliendo a la calle como debería. Imagínese cuando salga, y fue ministro creo que una semana. 3 meses. 3 meses, algo así. Acuérdese que fue el lío cuando salió el divorcio de Vargas Lleras con el gobierno Santos. Bueno, Gustavo Bell, muy poca opción. Y veamos ahora la ciudad de Bucaramanga, sí, el oriente del país, Martín, la capital de Santander.
candidatos también es bastante amplio. Está liderando Claudia Lucero López con 16.6%, Giancarlos Albernia con 9.8%, Sergio Isnardo Muñoz con el 9.4%, Jaime Andrés Beltrán con el 9.1% y Ludwig Martilla con el 8%. Ahí es la pelea entre el Partido Liberal, entre la U y el actual alcalde. Yo creo que ahí Rodolfo Hernández puede pesar mucho a la hora de definir, Néstor. Esta Claudia López que vemos, Claudia Lucero López. Que se presenta como Claudia López por aquello de... Claro. De hábilmente lo está haciendo ya, claro. Es tía del actual gobernador, de Didier Tavera. Sí. Y es esposa de Miguel Ángel Pinto, senador, que es senador liberal. Así que pues es de casas políticas, pero lo hace hábilmente, se va a presentar por firmas. Yo creo que todo está, a diferencia de otras ciudades, todo está muy, muy abierto en Bucaramanga, y todavía esto está en etapa de despegue y aquí no hay nada dicho. Y Bucaramanga ha demostrado ser la ciudad que más cambia durante la campaña de preferencia en intención de voto. Martín, la pregunta en general para los resultados de esta encuesta, ¿está definido esto? No, para nada. Yo creo que la campaña... Tal vez Barranquilla sería la única. Tal vez Barranquilla. De resto hay que esperar cuáles son las alianzas. Ni siquiera Bogotá. Usted con los números de Claudia... Lo que pasa es que Bogotá, en su momento, Peñalosa, el actual alcalde, tenía en esta misma encuesta en el 2015 el 12%. En el caso de Medellín, Federico Gutiérrez tenía el 18%. En el caso de Cali, Hermitage tenía el 8.8%. En el caso de Bucaramanga, Rodolfo Hernández no se midió en esta época porque apareció después como candidato. Entonces, digamos que las campañas para la alcaldía de estas ciudades tienden a ser muy dinámicas y podría pasar mucho de aquí a octubre. Dejamos por un momento el tema de las preferencias electorales para una pregunta final. Hicimos 3 de coyuntura. El tema sin duda de las objeciones, Martín. Sí, si está de acuerdo o en desacuerdo el encuestado con las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. Y los resultados son, está de acuerdo el 32%, en desacuerdo el 47% y hay un 21% que no sabe o no responde. Bueno, ¿refleja esto un poco lo que ha pasado esta semana, Larisa? Pero me sorprende una cosa y es que en el total, por ejemplo, en el tema de las objeciones, lo que piensa la gente es muy similar a lo que se votó en el Senado. 47-32, la votación fue 47-34. Muy similar. Sí, similar no, casi idéntico. Casi idéntico. Bueno, si usted suma los 93 votos, 47-4, da casi igual. Y lo otro que me llama la atención es las diferencias cada vez más marcadas en términos de preferencias políticas entre Medellín y Bogotá. De nuevo, en estas preguntas, Medellín aparece como una ciudad consolidada ideológicamente alrededor del uribismo. Es la ciudad que más defiende las objeciones, que más siente que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos están mejorando y que más favorece la fumigación aérea con glifosato. Néstor, sí se refleja ese tema de la polarización. Yo creo que está tal patentado lo que pasó en objeciones, en este caso también relaciones con Estados Unidos. Sí, y por otro lado quiere decir, Juan Roberto, que de la mitad que logró el presidente Duque, 51% en las elecciones presidenciales hace un año, en mayo del año pasado, el 31%, solamente el 31% está de acuerdo. Así que el presidente, frente a los votantes de hace un año, está perdiendo apoyo, por lo menos en esta batalla por el tema, que es el tema bandera de su gobierno, de las objeciones alrededor del acuerdo con las FARC. La pregunta final a Martín es, ¿por qué no medimos la favorabilidad o aceptación del gobierno de Iván Duque? Sí, la aprobación del presidente Duque no se mide en esta por 2 razones. Metodológicamente, la primera pregunta en intención de voto debe ser precisamente la del tarjetón. Entonces eso puede sesgar preguntas posteriores. Y segundo, porque la representación de esta encuesta son 5 ciudades principales y nosotros medimos en esta alianza al gobierno y al presidente Duque con una muestra que es total nacional y que incluye tanto zonas urbanas como rurales. ¿Cuándo hay encuesta de Inbamer sobre...? Tenemos planeado hacerla alrededor del año de gobierno. Pero también hay una del Gallup Poll. El Gallup Poll viene, sí, más o menos en 15 días tenemos Gallup Poll, que esa sí tiene temas de coyuntura nacional. En las principales ciudades del país. Así es. Muy bien, Martín, gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Roberto. Mientras vemos la ficha técnica, gracias Larisa. Gracias. Lizano de Semana, Néstor. Un gusto, Juan Roberto, buenas noches. A ustedes muy amables, como siempre nos vemos en la próxima medición, en la próxima encuesta para seguir analizando y pulsando la realidad nacional.